Buenos días, agradezco profundamente a la Universidad Nacional de La Plata y a los integrantes del cuarto Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos por esta oportunidad de participar en este nuevo congreso. He participado en otros congresos anteriores y realmente estoy muy feliz de continuar haciéndolo. Mi visión filosófica sobre el encuentro entre Trump y Xi Jinping en mayo pasado de este año, donde hay dos civilizaciones negociando el poder, lo haré a través del enfoque de la larga duración brodeliana, la estrategia comparada y un análisis también de la incomprensión occidental de la lógica china. El vínculo entre Estados Unidos y China, personificado por Donald Trump y Xi Jinping en el marco de esta cumbre, suele leerse como una disputa arancelaria o una carrera tecnológica. Esta lectura no es falsa, pero es insuficiente porque reduce a la superficie del acontecimiento un fenómeno cuyas raíces son civilizatorias, filosóficas y temporales. La tesis de este trabajo es que ambos líderes expresan dos ontologías del poder radicalmente distintas: una que concibe la política internacional como negociación de voluntades enfrentadas en el corto plazo, y la otra que la concibe como disposición paciente de configuraciones que maduran a lo largo de generaciones. La principal desventaja de Occidente frente a China no es económica ni militar, sino ontológica. Estados Unidos proyecta sobre Beijing una gramática del poder, voluntad, plan, confrontación que China no comparte, porque su tradición concibe la eficacia como paciencia estratégica antes que como imposición frontal. La geopolítica del tiempo. El historiador Brodel distinguió tres tiempos históricos, y ahí sale mi formación de mi primer título de grado de historiadora. El tiempo corto del acontecimiento, que es la cumbre en sí misma, los aranceles, el tweet, a la que llamó la espuma que las mareas de la historia llevan sobre sus crestas. El tiempo medio de la coyuntura, que son los mandatos y los ciclos económicos, y el tiempo largo de las estructuras, la geografía, las civilizaciones, aquello que cambia con extrema lentitud y constituye el verdadero sustrato explicativo de los fenómenos históricos. Esta simetría solo se comprende cuando se entiende que Beijing subordina este registro a un cálculo de 5.000 años de continuidad cultural y estatal. Trump encarna el pragmatismo transaccional estadounidense, la política internacional como negocio, los déficits comerciales como derrotas, la imprevisibilidad como arma. Filosóficamente se lo entiende a Trump a través de Carl Schmitt, para quien lo político se define por la distinción amigo-enemigo y alcanza su máxima intensidad en el conflicto abierto, y por Hegel, cuya historia universal avanza mediante acontecimientos y decisiones dramáticas. Es una matriz de victorias visibles, anuncios y resultados que siempre deben ser mostrados antes del próximo ciclo electoral. Xi Jinping, en cambio, opera desde una racionalidad estatal construida sobre milenios de reflexión política china. China no se percibe como un Estado-nación más, sino como una civilización continua de 5.000 años. Y allí el concepto de Tianxia, todo bajo el cielo, que reformula la política no como relación entre enemigo potencial, sino como integración armónica del mundo. Esa racionalidad encuentra su expresión práctica en Sun Tzu: la suprema excelencia consiste en vencerse y combatir, y su elaboración filosófica más rigurosa por parte de François Julien, que contrasta el modelo europeo de la voluntad, que proyecta un plan y presiona por su cumplimiento, con el modelo chino, que renuncia a fijar de antemano un objetivo y busca detectar el potencial de la situación para dejar que el efecto llegue por sí mismo. En ese marco, tiempo corto versus tiempos largos, voluntad contra potencial, allí es posible comparar sistemáticamente a estos dos líderes. Ninguna de las dos lógicas es superior a la otra. Son dos gramáticas diferentes para producir resultados políticos. La lógica estadounidense privilegia la eficacia visible y auditable en el corto plazo, algo indispensable en un sistema democrático que renueva mandatos cada 4 años, y la China privilegia la eficacia acumulativa e invisible.
posible en un sistema que no depende de elecciones competitivas para legitimarse. Trump y Xi ante el espejo filosófico. La comparación entre ambos no se agota en el estilo personal, expresa sistemas filosóficos y políticos profundamente diferentes. Trump opera desde el personalismo decisorio, la imprevisibilidad y la negociación agresiva. Su modelo de acción es, en términos de Julien, el modelo europeo de la voluntad que presiona por un fin y por su cumplimiento. Xi Jinping opera desde la disciplina institucional, la visión histórica de largo plazo y el control emocional. Trump ha hecho de la ruptura con las normas diplomáticas una estrategia deliberada. Interpreta la imprevisibilidad en clave schmittiana, la disponibilidad permanente para la decisión y el conflicto como ventaja táctica. Xi, por su parte, ha consolidado un poder personal considerable, pero lo ha hecho a través de la disciplina interna del Partido Comunista y no del personalismo desordenado y orientado sistemáticamente hacia metas de largo aliento. El centenario del partido, conmemorado en el 21, y el centenario de la República Popular en 2049, definen su horizonte estratégico. Trump piensa en el próximo ciclo electoral. Xi piensa en el lugar de China en el mundo en los próximos 25 años y en el centenario de la revolución, que bueno, yo espero verlo desde arriba. Esta diferencia se percibe con particular claridad en el manejo de las crisis. Cuando surge una fricción, una restricción a la exportación de semiconductores, una sanción, lo que fuere, la respuesta estadounidense tiende a ser inmediata, pública y dramatizada. Conferencias de prensa, publicaciones en redes, anuncios de represalia. La respuesta china, sin embargo, se demora deliberadamente un comunicado breve del Ministerio de Comercio, Ministerio de Relaciones Exteriores, una pausa evaluativa y solo después una contramedida calculada con precisión quirúrgica. Nunca veremos a Wang Yi en una reacción desproporcionada que cierre la puerta a un futuro diálogo. La cumbre celebrada entre ambos mandatarios el mayo pasado ilustra esa dualidad con nitidez. Mientras Trump buscaba acuerdos visibles para mostrar la fuerza política interna, Xi buscaba estabilidad suficiente para continuar el ascenso estratégico chino. También difieren entre poder personal y la institución. El poder de Trump es directamente proporcional a su capacidad de imponer su voluntad sobre su propio partido, su gabinete y la opinión pública. Es un poder que se ejerce hacia afuera mediante la dramatización constante. El poder de Xi se construye hacia adentro mediante el control disciplinado del aparato del partido y se proyecta hacia afuera silenciosamente con comunicados y gestos calculados. Esta diferencia se proyecta también en el manejo de la comunicación y la opinión pública. Trump gobierna a través de la escena mediática, sobre todo con el uso de tweets y conferencias de prensa, y Xi, en cambio, gobierna deliberadamente fuera del foco mediático occidental. Sus comunicados son escuetos, sus apariciones están cuidadosamente coreografiadas. Un líder necesita del ruido, el otro necesita del silencio, y ambos, a su manera, entienden que el control de la temporalidad de la noticia es en sí mismo una forma de poder. Y hay un aspecto que me interesa destacar con los que ambos juegan, que es la relación con la incertidumbre. Trump la utiliza como herramienta táctica, mantener al adversario desequilibrado, forzarlo a reaccionar sin tiempo para procesar. Es una estrategia que funciona bien frente a actores que se manejan con tiempo corto. Xi, en cambio, no necesita generar incertidumbre porque su ventaja no depende de desequilibrar al otro, sino de sostener la propia trayectoria sin sobresaltos. Un último contraste a señalar, el que refiere a la constitución, y esto me parece muy importante, que es la continuidad institucional de cada uno de los líderes. El poder de Trump, yo diría que es pasajero, indudablemente. Está atado a su persona y a su mandato. Cuando termine su presidencia, buena parte de su estilo de negociación podría no sobrevivir a la transición, salvo que logre instalarlo como una tendencia estructural del Partido Republicano. En cambio, sí, está diseñado su poder para trascenderlo. Si él dejara su liderazgo mañana,
La maquinaria del partido, los planes quinquenales, las metas centenarias continuarían operando con una inercia que ningún relevo personal puede interrumpir fácilmente. Esta es la diferencia entre un liderazgo que gobierna para un ciclo y un liderazgo que administra un siglo. El gran error occidental a veces es proyectar la propia ontología sobre China. Pensar que Beijing opera sobre los mismos supuestos filosóficos, temporales y estratégicos que las democracias liberales. No es un error de información. Occidente dispone de estadísticas, informes, sino un error de categorías. Se interpreta el tiempo largo chino brodeliano con las herramientas del tiempo corto occidental y se interpreta una ontología de tipo Tianxia con las herramientas de una ontología decisionista de tipo amigo-enemigo. Por último, las implicancias para el orden global y para América Latina. Leer todos estos movimientos y estas comparaciones que he hecho, como se leería una declaración de un portavoz o de un comunicado de prensa, conduce sistemáticamente a subestimar su alcance real y a reaccionar o sobre reaccionar en el momento equivocado. La tensión entre Trump y Xi no es simplemente el producto de dos personalidades en conflicto, es la expresión de una reconfiguración profunda del orden mundial que estaba en marcha mucho antes de que ambos líderes llegaran al poder y que continuará cuando ambos abandonen la escena política. Estados Unidos sigue siendo la principal potencia militar del planeta, centro de innovación tecnológica y líder del sistema financiero global. China, sin embargo, posee algo cualitativamente distinto: la disciplina estatal de largo plazo, la continuidad estratégica e institucional, la planificación generacional y una cohesión civilizatoria que ninguna democracia liberal puede replicar por definición. Este conflicto no es comercial y técnico simplemente, es una disputa entre dos concepciones del mundo. Y la pregunta relevante no es quién es el más fuerte hoy, sino quién está mejor posicionado para el mundo de 2049, el centenario de la República, de la Revolución de la República Popular China. Para América Latina, que mantiene relaciones crecientes con China y vínculos históricos con Estados Unidos, comprender esta dualidad filosófica es una necesidad estratégica urgente. Relacionarse con China sin comprender su filosofía política y su visión del tiempo equivale a negociar con los ojos vendados. Y también relacionarse con Estados Unidos sin comprender las limitaciones estructurales de su lógica transaccional equivale a sobreestimar la estabilidad de los acuerdos alcanzados. Ninguna de las dos potencias debe leerse con la gramática de la otra, y esa es precisamente la lección que todavía tiene esta región pendiente. Por lo tanto, Trump representa el capitalismo pragmático occidental en su versión más concentrada, Xi representa una lógica civilizatoria milenaria, y ambos se contraponen indudablemente entre sí. El siglo XXI no será decidido únicamente por la fuerza militar o volumen económico, sino cuál civilización logre comprender mejor la mente de la otra, pensamiento predictivo y anticipado. En ese terreno, China lleva una ventaja considerable. Comprender esta diferencia no equivale a resignarse a ella. Occidente conserva ventajas materiales enormes, tecnológicas, militares, financieras, y nada en el análisis brodeliano sugiere que este desenlace esté determinado de antemano. Lo que sí se sugiere es que no se puede aprender a leer a China como un espejo distorsionado de sí mismo, sino como una civilización con su propia lógica interna, su propio calendario y su manera de entender qué significa, en última instancia, ejercer el poder. Hay que pensar, como en el caso de China, en generaciones, y Occidente muchas veces aún piensa en trimestres. Muchas gracias. Buenas tardes.